¿Qué tal? Yo soy Tato Valderrama y les doy la bienvenida nuevamente a este podcast que hemos titulado Advertencia, un espacio donde tratamos todos los temas que tienen que ver con las conductas adictivas, desde la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y algo más. Todas las historias de resiliencia me llaman mucho la atención, porque yo creo que en estas 50 entrevistas que llevamos, más o menos, he podido platicar y hemos podido conocer casos donde la ciencia no ha podido hacer nada, donde la familia no ha podido hacer nada y solamente ha habido algo sobrenatural, algo inexplicable de cómo una persona puede volver a funcionar como funcionaba antes. Y esas cosas inexplicables a mí me llaman mucho la atención y para mí es la mano de Dios en la vida de las personas. Es algo palpable cuando una persona da testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, ¿no? Y bueno, hay algo que me llamó mucho la atención, platicaba ahorita fuera del aire con Héctor, nuestro invitado, porque yo le decía, oye, no es muy común tener un cuate que tiene pues una carrera académica, que tiene maestría y todo eso, y verlo batallando, pues. No estoy diciendo que el problema de las adicciones no esté en el sector empresarial, político, académico, religioso, no. Es una barredora, o sea, las adicciones son una barredora. Quien se pone enfrente le pasan por enfrente, eso no está en duda. Mas, sin embargo, no es muy común, vaya a lo que voy, que un maestro, ¿verdad? O que alguien que ha tenido o que le ha costado estudiar, trabajar, poder concentrarse y sacar adelante sus estudios, pues esté involucrado en una conducta adictógena, problemática, progresiva, abusiva, etcétera, ¿no? Y bueno, Héctor, traté de dar una presentación más o menos, ¿no? Hacia donde íbamos. Muchas gracias por estar aquí en mis micrófonos, te lo agradezco mucho. ¿Qué te motivó a platicar tu historia? ¿Por qué quieres platicar tu historia? Muchas gracias. Pues más que nada, y primero, pues gracias por la invitación. Me encuentro muy emocionado y muy agradecido, sobre todo porque tuve la oportunidad de leer primero tu libro, el de El Ladrón. Ah, órale, muchas Sí, gracias. lo conocí justamente en el centro de rehabilitación, por ahí andaba, ¿no? Rolando en los búnkers y lo leí, se me hizo muy interesante. Más aparte, pues que creo que todos tenemos una historia interesante que contar. Y tras las cuestiones que yo en lo personal he vivido, el día de hoy mi mayor tesoro es mi experiencia y eso es lo que quiero compartir el día de hoy. Órale, platícanos, Héctor, a grandes rasgos, tu niñez, ¿cómo fue tu niñez? ¿Creciste con mamá y papá? ¿No tenías mamá? ¿Si tenías papá? ¿Tenías hermanos? ¿Cómo fue ese proceso? Ok, sí, yo crecí en un hogar donde mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Yo me quedé a vivir solo con mi mamá desde entonces y de mi mamá soy hijo único. De con mi papá tengo 5 medios hermanos, 3 más grandes que yo y 2 más chicos. Mi papá pues falleció hace 15 días mientras yo estaba en el internado y pues ha sido todo, ha sucedido de todo, ¿no? Pero mi infancia fue así. eh, Mi papá pues también, bueno, ambos con problemas de adicciones. ¿Tus papás Sí, los qué dos. consumían? Mi papá, alcohol y cocaína y después cristal. De hecho, mi padre falleció por sobredosis de cristal hace Wow. 15 días. Lo encontraron en la calle. Y mi mamá, pues, consumió también mucho alcohol, cocaína, piedra. Y ya, gracias a Dios y pues también a su esfuerzo y constancia, ya casi cumple 15 años en recuperación en ¿Tú, tú Alcohólicos ti- Anónimos. Amén. ¿Tú tienes Sí. algún recuerdo de chico de ver a tu mamá consumiendo en tu casa o a tus papás? Pues vi muchas peleas y escuchaba desde niño golpes, etcétera. Nunca vi a mi mamá propiamente consumir. Sí beber, pero no, o sea, la vi bajo los efectos de las drogas. Mm, pero así, el hecho de drogarse, no. Sí, o sea, tú Ujú. veías a tu mamá y decías a la torre, algo le pasó o algo se metió porque está muy alterada, por ejemplo. Sí, sin duda veía que algo estaba mal, aunque sí fue una madre muy cercana, pero pues también en su momento, ¿no? Papá se fue y comenzó, ¿no? Su carrera pues en el alcoholismo, en las adicciones, en esos que yo tendría como unos
no sé, 6, 8, 10, 13 años, así. Y pues en principio se juntaba que con las primas, primos, todo eso, y ya después cambió de amistades. Y fue cuando llegaron las drogas, que yo no sabía realmente qué eran las drogas, ¿no? Pero de pronto llegó ese punto en el que mi mamá se desaparecía los viernes y reaparecía hasta el domingo, ¿Y tú con ¿no? quién te quedabas? En muchas ocasiones me quedaba con mis abuelos, con el papá de mi mamá y con la esposa de mi abuelo, que pues yo la adopté, ¿no? Como mi abuela. Y en muchas ocasiones me quedaba con ellos, entonces por la razón por la que también crecí mucho con ellos, y en otras ocasiones estaba solo. ¿No te pasó algo en esos tiempos donde pues un niño lo dejan con los abuelos o lo dejan solo? No, gracias a Dios no. De hecho, con mis abuelos aprendí mucho en cuestión de que, pues, era mucho de la fe, rezar. Con mi abuelo siempre andaba en bicicleta, andábamos a caballo. Me enseñaron a trabajar porque tienen una empresa de botanas, de cueritos, chiles, todo eso. Órale. Somos de allá de Aguascalientes. Yo soy de Ok. Aguascalientes. Entonces, pero en ocasiones, pues, no podían cuidarme, tendrían compromisos y me quedaba solo en casa y pues era para mí una angustia tremenda, porque imagínate un niño a los 10, 11 años así, de no saber qué onda, ¿no? De hacer muchas llamadas. Y pues era una angustia, ¿no? Escuchar, pues las ambulancias, las patrullas y no saber qué estaba pasando o qué iba, dónde estaba mi mamá, ¿no? Simplemente. Y Entonces, así fue pues tu niñez, entraste en la adolescencia, así con estos vaivenes de viviendo con tu abuelo o a veces solo. sí. A los 13 años, de hecho, pues ya como fue, de hecho, la primera vez que me puse una borrachera y pues pasó de que dije, si no puedes con el enemigo, pues únete, ¿no? Entonces me empecé a pegar de pronto con mi mamá a las fiestas, ¿no? Eran en un rancho de unas amistades de ella, donde había también droga, habían armas. Pisteabas con tu mamá. Sí, Tú tenías 13 años y ahí tu mamá te llevaba y órale, que tome, que se emborrache, así. sí, 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 Wow. porque eran las mamás, eran los papás y éramos los hijos de esas amistades. Entonces, mi primer borrachera me la puse, ¿no? A los 13 años me tomé 2 caguamas y con eso quedé bien fulminado y pues empezamos a hacer la bolita, ¿no? Y a esperar afuera de los Oxxos, a ver quién nos compraba alcohol, quién nos compraba cigarros. Entonces, para mí se empezó a convertir en un mundo normal que llegaba el viernes y era tomar. O sea, tu mamá te inició en ese ámbito, te llevó a un lugar donde te decía casi casi aquí hay de todo, éntrale, mijo. Pues no le echaría la culpa propiamente a ella de que ella como tal me haya inducido, pero sí el ambiente en el que nos estábamos Ella te relacionando. llevaba pues a ese ambiente y no te ponía altos, pues, ¿no? No, pues no pone Entonces, pues altos. casi, casi, ¿no? Sí, Te fue partícipe pues de llevarte a un lugar y no solamente, bueno, yo pienso que cuando una persona está activa en el alcohol o en alguna otra sustancia, pues simple y sencillamente no está al pendiente, ¿no? Ni de sus hijos, ni de nada. Porque a lo mejor, no sé, tú me dirás si estoy mal, a lo mejor si tu mamá no, pues no tuviera el ánimo de estar consumiendo, pues ni va para allá. O si va, pues por lo menos te cuidara, pues, ¿no? De que, oye, tiene 13 años. Yo me acuerdo que mi carnal, pues yo me le llevaba con todos los morros ahí pandilleros con mi hermano. Yo me acuerdo que por lo menos mi carnal decía, hey, tiene 12, lo voy a dejar fumar a los 15, decía. Cuando forjaban y empezaban a quitarle los cocos, ¿no? A la mota, porque me decían que les dolía la cabeza. Los cocos le dicen todavía, ¿no? Las semillas. sí. Entonces empezaban a pelar cuando estaban forjando ahí en la plaza 16 de septiembre y yo estaba bien morrito, pues yo me llevaba con mi hermano para todos lados. Y yo me acuerdo que me ofrecían los morros y mi canal decía, hey, hey, a los 14, a los 15, bueno, por lo menos, ¿no? Cuando tenía 12, pero tío, en tu caso 13 y no te pusieron ninguna barrera. Sí, sin duda, cuando hay consumo de alcohol o de drogas, pues no hay nada de conciencia, ¿no? Nada de Entonces, conciencia. yo diría que en su momento, pues, ella fue víctima, ¿no? De su enfermedad de alcoholismo, Exacto, más exacto. que de una inconsciencia, más bien fue víctima de una enfermedad y en la que yo también desarrollé, Lo has ¿no? dicho mejor que yo, así es eso. Ujú. Entonces, a los 13 empieza tu consumo con el alcohol y de Sí. ahí para adelante, Alcohol, cigarro. Entonces, toda la secundaria, ¿no? Yo entré a una secundaria técnica en la tarde y de repente hacía, pues yo me iba tomado a la secundaria, o sea, compraba mi tonalla, ¿no? Y hacía mi tarea, ¿no? Y yo tenía que ir a tomar el camión a la 1:30 de la tarde,
para llegar y pues me echaba mis 2 que 3 ¿En la cubitas. mochila o en qué llevabas? Pues a veces me iba ya tomado desde la casa. Llegabas con todo el avión así y no se Sí. daban cuenta. Pues no sé, es que eran salones muy grandes de casi 50 estudiantes. Entonces yo siempre como que buscaba la manera de escabullirme, ¿no? Entre la multitud, que no se dieran cuenta. O muchas veces compraba refrescos afuera de la escuela y les sacaba poquito y les ponía el alcohol, ¿no? Y así los llevaba en la mochila. Y entendías las clases y todo. Sí, sí, sí. Bueno, en la secundaria la verdad no. Salí muy mal de promedio, reprobé materias, me suspendieron como 3 veces, no por causa propiamente del alcohol, sino porque yo era muy rebelde. Ese modus operandi, imagino que siguió igual en la prepa y en la universidad, que te ibas tomadón o que llevabas pisto a la escuela, o no. En la prepa no tanto porque como salí mal de la secundaria, no pude entrar a un Cebetis. Entonces me tuvieron que pagar un colegio, pues, Particular. ajá, particular, que era caro, entonces yo traía la culpa y le eché muchísimas ganas. Entonces yo en la preparatoria no me relacionaba con casi nadie, era así niño bien portado. Empecé a trabajar en la fábrica de mi abuelo, me compraron un carro, y pues no, o sea, de hecho de la prepa yo salí como con 9.4, 9.6. Me encantaban las matemáticas, yo salí con 10 perfecto en cálculo diferencial integral. Así era como... La Sí, o sea, torre. Hasta para decirlo, me produjo aquí una comezón. Sí, desde entonces me di cuenta que me gustaban las ciencias y realmente yo iba a pocas fiestas, a las pocas que llegué a ir, así de entonces, llegó Héctor, no, no sé qué, y así. Pero realmente yo siempre he tenido como cierta incomodidad de pronto cuando socializo, me cuesta trabajo. ¿Por qué? Me siento inseguro o siento que aburro a la gente o pues son complejos, ¿no? Que uno carga, a pesar de que la verdad tengo pues soy una persona bien afortunada y bien bendecida porque conozco muchísimas personas. A donde voy, de verdad, la gente, o la mayoría no sé, pero la mayoría de la gente me quiere y así, pero aún así, a pesar de eso, mi misma enfermedad, pues mental o no sé, me hace sentir muy inseguro. Entonces, a veces pongo esas barreras para Y esa relacionarme. inseguridad, Héctor, ¿la atribuyes a que de niño a lo mejor pasaste mucho tiempo solo, o a lo mejor de niño te abrazaron poco, o a lo mejor de niño no tuviste la seguridad de un padre, creces con un poco tímido, te da por estar o por pensar cómo agradar a los demás en esa conversación? ¿Por ahí va? Sí, yo creo que lo último que dices es mucho, siempre busco como caer bien, ¿no? Y en ese caer bien no he tenido una verdadera personalidad, ¿no? Y es lo que he descubierto ahora en el internado, o sea, quién es Héctor más allá del Héctor como hijo, más allá del Héctor como estudiante, más... Y eso me ha gustado mucho porque ha sido un encuentro conmigo mismo en el que digo, o sea, no me puedo ir a los 4 meses porque apenas estoy arrancando, ¿no? Y me queda mucho por descubrir. Por otro lado, también se lo atribuyo a la falta de mi padre, ¿no? Que recuerdo que se fue por ahí de las fechas de Navidad y para mí fue algo muy triste, ¿no? Y entonces yo crecí, sí, o sea, mucho con mi mamá, que a pesar de su alcoholismo, tenemos una relación muy cercana, de su alcoholismo y también del mío, ¿eh? Tenemos una relación muy cercana y siempre nos hemos apoyado y me ha llevado de viaje a un montón de lados y se preocupó por jugar conmigo y estar así, pero ella tenía que trabajar porque mi papá no aportaba dinero, no aportaba tiempo y pues ella tenía que trabajar. Entonces, pues yo crecí pues muy solo, crecí muy solo. De hecho, yo siempre he sido de que voy en la calle y de repente me voltean a ver porque voy hablando solo y así. Y no porque esté loco, sino, bueno, a lo mejor sí un poquito, ¿verdad? Pero sino como que yo me creé mi propio mundo, ¿no? Y así fue. Y ahora que estuve en el internado también me di cuenta de eso, que me faltó una figura paterna, una figura Claro, masculina, porque claro. nadie me enseñó, por ejemplo, cómo apreciar a una mujer o ya sabes, todo ese tipo de cosas, cómo cambiar un tanque de gas, ¿no? Cómo defenderme, todo ese tipo de cosas, nadie me las enseñó, ¿no? Y las estoy viniendo a aprender en un centro de rehabilitación. Fíjate que en la experiencia que yo tengo de atender familias y un poco, en un poco en el crecimiento que he tenido en la comunidad de fe, donde pues hay mucha capacitación. Nos hemos dado cuenta, yo y un grupo de consejeros, que
en un ámbito familiar, tanto papá y mamá juegan un rol sumamente importante, ¿no? Eso no hay ni una pizca de duda. Pero la presencia del varón en la familia es el que da la seguridad, el que traza la visión del hogar y el que le proporciona las condiciones a la manada de poder soñar y alcanzar lo que sea. No estoy diciendo que sin el papá no pueden lograr nada. No, 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 no. Mi esposa, mi suegro murió por cirrosis hepática y mi esposa es una mujer que ha logrado lo que se ha propuesto. No estoy diciendo eso. A lo que voy es a que el rol del papá, como regularmente el papá por su naturaleza biológica, es el alfa de la manada, de la tribu, de la cueva. Si el alfa está cumpliendo su labor, todos los demás pueden vivir sus vidas a la normalidad. Pero si el alfa tiene descuidada la manada y la cueva, la mamá va a tener que salir a hacer un doble rol. Así es. Y en ese doble rol, que es muy común en las mujeres, pues a la torre, imagínate, ¿no? O sea, estar cumpliendo todas las funciones a la vez. Lo que estoy diciendo no es un disparate. Hay muchos estudios que hablan sobre la relevancia del papá. Hay un libro que se llama Sé el papá que ella necesita que seas, del doctor Kevin Lehman. Y él, pues es un psicólogo muy especializado en Estados Unidos y habla sobre este tema, la relevancia de un papá en la familia. Y comparto esto porque es lo que estoy escuchando de ti, ¿no? Muchas veces, y luego regularmente el papá es el que corre, pues, ¿no? O sea, tenemos una generación de padres cobardes, ¿no? Que muchas veces abandonaron sus casas, etcétera, y pues ni modo, le quedó a la mujer tener que salir al quite con todo, ¿no? Entonces, entiendo eso que me dices, donde piensas que tal vez hizo falta papá. Yo me crié con mi papá. Yo no tuve mamá en casa hasta después, que no fue mi mamá. Pero yo pienso que, o sea, mi papá me dio una seguridad bien tremenda. Mi jefe, o sea, le tengo un chorro de respeto a mi papá, ¿no? Y mi papá, bueno, pudiéramos, la entrevista es para ti, no quiero extenderme, pero sí quise resaltar esa parte. Yo veo en mi casa cómo mi esposa tiene un rol que yo no lo puedo hacer nunca. O sea, el cuidado que ella le da, la ternura con la que ella trata a mis hijos, yo nunca lo voy a poder hacer. Pero mis hijos cuando tienen miedo me buscan a mí. O sea, qué interesante esa parte, ¿no, man? Sí, yo creo que es una de las necesidades básicas y es algo que también aprendí en donde estoy en Casa Renacer, porque hay una atención muy integral, muy completa, pero una de las necesidades básicas del ser humano, después de las necesidades fisiológicas, pues vienen todas las necesidades de lo que es la seguridad, todo eso. Y ahorita que me compartías acerca de tu situación, me empecé a recordar cómo sí, o sea, cuando mi padre se fue, además de que se fue, le dejó, o sí, pues nos dejó a mi mamá y a mí, pues así a la deriva, más aparte en una casa que él decía que estaba pagando y no estaba pagando. Entonces llegó el banco y nos sacó a mi mamá y a mí y de repente ya no teníamos casa, ¿no? Entonces como que perder esa seguridad, ¿no? De tener una casa, todo eso. Afortunadamente mi abuelo, el papá y mi mamá, nos prestó una casa donde vivimos 9 años, en el barrio de San Marcos, así en la mera feria de San Marcos, así en los meses de abril. Eh, Nos prestó una casa donde vivimos 9 años y ya después, pues mi mamá pues trabajó. En la actualidad, pues ella ya logró su seguridad, ¿no? Y eso me parece admirable. Y pienso que ahora es mi tarea, pues buscar la mía, ¿no? Claro. Oye, Ujú. Héctor, entonces, prosigues preparatoria, carrera, traes un consumo fuerte de bebidas alcohólicas, ya a lo mejor con un problema. ¿Y qué sigue a partir de ahí? ¿Entras a hacer tu carrera, tu vida normal? ¿Te casaste, no te casaste? ¿Qué más sucedió ahí? No, yo no me he casado. No me he casado, y bueno, ahí más o menos lo que pasó, como te decía, en la universidad yo consumía mucho alcohol, ¿no? Y siempre, de hecho, salí con mención honorífica. Estudié ingeniería agroindustrial en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, todo lo que es alimentos, y pues eran muchísimas borracheras, ¿no? Y aparte, ya después llegó la marihuana, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que probé marihuana, llevaron a una fiesta
y llevaban así en el armado en una manzana, de que le quitan el rabito de arriba y ahí es, ¿no? Poner la marihuana y le hacen un hoyito y pues es la pipa, ¿no? Entonces me acuerdo que uno de mis compañeros de la carrera sacó y así de... Y pues yo obviamente pues en el momento me dio miedo, ¿no? Pero yo en este afán justo, ¿no? De aceptación social, yo dije así como que me oculté el miedo y yo siempre lo hago, ¿no? Nos fuimos a un carro, ¿no? Y fue la primera vez que probé la marihuana. Y ya de ahí pues prosiguió mucho tiempo. Pero sí, realmente para mí la cuestión de los estudios nunca fue complicado. De hecho, yo la carrera la saqué ya también trabajando en la fábrica de mi abuelo. Pero a veces, o sea, yo tenía que ir a trabajar. Yo no tuve vacaciones. O sea, trabajabas, pisteabas, fumabas mota y le estabas dando para adelante bien a la escuela. Sí, yo soy bien hiperactivo. Yo no me sé estar quieto. O sea, si a mí me dejas quieto, me duermo. Ya lo pudiste ver. Yo necesito estar así, en constante movimiento. Soy una persona muy dinámica, muy activa. ¿Y te gustaba la marihuana? Si la marihuana es como un relajante Pues era nomás de vez en cuando en las social, o sea, fiestas. no fue un consumo como con el alcohol. La marihuana era más de vez en cuando en un que otro convivio. Sí, exacto. Y sí tomaba muchísimo. O sea, salía de las fiestas O de sea, que de donde estabas prendido era el alcohol. el alcohol en esa temporada de la universidad. Ok. No sabía ni cómo llegaba a mi casa de repente amanecía todo vomitado, no encontraba la llave del carro, así. O al día siguiente todavía no había tanto el celular, pero ya de pronto los mensajes SMS y llamadas de qué pasó ayer, que no sé qué, que te besaste con fulana y hasta también con sultano y así, ¿no? O sea, mi consumo de alcohol y de drogas posteriormente siempre conllevó mucha cuestión sexual también. Por ahí, como decimos en el ámbito, por ahí bandeo, ¿no? Esto es bien, fíjate, esto se habla poco y se hace mucho. Muchísima gente bebe alcohol, sobre todo los fines de semana. Consideran al alcohol como una bebida social, aceptable, pero yo creo que es de las sustancias que tiene más riesgos. O sea, ¿me podrías ahondar un poquito cuando la gente ya está, pues, ¿qué te gusta? Después de las 12, una, que ya andas bien, pero bien fumigado, ya bien, pues, borracho o borracha, ¿no? Bien borracho. Eh, Regularmente estás expuesto a todo, ¿no? Claro, pues sí, sí hay una pérdida de conciencia por muy mínima que sea. Y sobre todo las personas que padecemos de alcoholismo y de adicciones. O sea, yo, por ejemplo, hay personas que no padecen del alcoholismo y se pueden tomar 2 cervezas y todo bien, ¿no? Pero yo sí empiezo, o sea, me sigo, yo no puedo tomar poquito, ¿no? Yo me llevo mucho y pues a mayor pérdida de la conciencia, pues anda uno haciendo cualquier cosa, ¿no? Y salen que los ¿De besos qué te de enteraste un tres. día, Héctor, que acababas de hacer que o sea, dijiste tú, pero ¿cómo pudo ser posible que yo hiciera eso si tal vez bueno y sano o consciente nunca lo hubiera hecho? Sí, en la adolescencia, eso fue antes, todavía en la universidad no recuerdo tanto en este momento, pero en la adolescencia, como a los 14 o 15, tuve un beso de tres con una prima y con mi amigo. Y sí, eso así como que al día siguiente, ya que como que me entraban entre sueños y todo eso, ya lo veía y era así incómodo, ¿no? Sí, y son muy cosas que a lo incómodo. mejor te pueden ir descuadrando, ¿no? O abriendo o haciendo invitaciones, ¿no? A proseguir con esas prácticas, ¿verdad? ¿Cuántos padres de familia no le ponen frenos a sus hijos porque dicen, pues nomás es cerveza, pues nomás? El morro tiene 15 años, 14 años, nomás es cerveza. Pero lo que ignora el papá es que tarde o temprano se va a emborrachar, o ella o él. Y ya en ese estado, pues es bien vulnerable a todo, ¿no? Sí, en las fiestas pasan muchísimas cosas, muchísimas. Y ya, y como en la pregunta que me hacías, ¿no? De más o menos cómo fue, ya después terminé la carrera. Ujú. En esos años mi mamá ya militaba en Alcohólicos Anónimos y a mí me había mandado desde los 16 años a los grupos de Alatín, que son los que son para hijos de alcohólicos, ¿no? Estos adolescentes entre 12 y 18 años. Entonces yo participé muchos años en los grupos de Alatín y de Alanón para hijos adultos, ¿no? Pero pues yo decía, pues esto es para familiares, o sea, realmente yo no sentía que yo fuera alcohólico. Mi mamá me decía que yo era alcohólico, pero yo Ujú. decía, ay no, pues
qué chiste, ¿no? Pues como ella ya se cansó de tomar, como ya están Alcohólicos Anónimos, ahora me quiere achacar a mí que yo también soy alcohólico. Y dije, yo no me voy a dejar así como que Para la gente que no diagnosticar. conoce, ¿qué se vive en una reunión de Alatín? ¿Cómo son? Platícanos brevemente sobre eso. Es muy similar, de hecho, se lleva el mismo programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, al igual que las 12 tradiciones, pero tienen su propia estructura y su propia literatura. Y en los grupos de Alatín es muy importante que haya un padrino o madrina que esté avalado también por el comité de área de Al-Anon, que en este caso Al-Anon se encarga de los grupos de Alatín, o los absorbe, y entonces es importante que haya la vigilancia de un padrino que sea mayor de edad y que haya pasado por su capacitación para que esté presente con los muchachos. De hecho, yo fui un tiempo padrino de Alatín, muy, muy poquito, porque la verdad, la mayoría de las veces a mí me ganó más el alcohol. ¿Sesionan igual? Los grupos de Alatín generalmente sesionan una vez por semana, O sea, ¿hay tribuna igual? Sí. ¿Y qué escuchabas ahí de los hijos de alcohólicos? Pues eran muchas historias de abandono, de violencia intrafamiliar, de padres que golpeaban a sus mamás, de papás que eran infieles, ¿no? Era lo que yo empezaba a escuchar. Y los papás piensan que los hijos no se dan cuenta, ¿no? No, hombre, si no somos los primeros, nada más que muchas veces no asimilamos la información. Yo me acuerdo cuando yo era muy, muy chico, o sea, 4 años antes de que mis papás se divorciaran, yo los escuchaba gritar. Y aunque no asimilas qué está pasando, sabes que algo está mal. Qué interesante. Entonces, estás en Alatín y de ahí te brincas a Alcohólicos Anónimos. Sí, pasé a Latín, luego a Lanón y después, ya te digo, salí de la carrera, trabajé 3 años en el gobierno federal con una plaza y después de ahí me fui a la maestría. Me fui a la maestría al Colegio de Posgrados Campus Córdoba en Veracruz, donde viví 2 años y cuando llegué allá empecé a consumir clonazepam. Órale, ¿por qué consumiste el clonazepam? ¿Para no dormir? Tuve una crisis de ansiedad porque yo nunca me había salido de mi casa y yo desarrollé pues es un calmante, ¿no? mucha codependencia con mi mamá. Entonces empecé a padecer, según yo, ¿verdad? Porque aparte siempre fui muy hipocondriaco, empecé a padecer de un dolor de oídos. Fui con un otorrino ahí en Córdoba y pues por más que se asomó el otorrino, me dijo, no tienes nada, mijo. ¿Quieres que te recete Ribotril? ¿No? Y yo, sí, ¿no? Y entonces, pues ya sabes, me recetó y no, hombre, vénganos tu reino, ¿no? Y aparte, la primera vez que yo vivía solo, ¿no? Y entonces... ¿Te enamoraste de la Ribotril? Sí, fue amor a primera vista, ¿no? Y aparte, la primera vez que yo viví solo me fui al súper, ¿no? Y llené así de cervezas, de vino, de no sé qué. Entonces yo empecé a consumir Ribotril con cervezas, ¿no? Híjole. Estaba yo empezando la maestría. Es una bomba eso, ¿no, man? Sí. Estaba yo empezando la maestría y sí, pues mi mamá se daba cuenta porque yo le hablaba. Digo, siempre hemos estado súper cercanos. Y se daba cuenta y se angustiaba. Entonces, ya para esto mi mamá ya tenía varios años en Alcohólicos Anónimos y de hecho de ahí tiene su pareja, que también está Mi papá también conoció a mi mamá en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Sí. Ajá. ¿Y luego? Su pareja siempre ha estado muy metido en las cuestiones de servicio, de la estructura de los grupos tradicionales, ¿no? Que luego le llamamos. Y conoce gente, ¿no? De otras áreas. Entonces contactó gente del área Veracruz 3, que es donde está Córdoba. Para ¿no? que te fueran a buscar. Ajá. Pero ellos fueron, o sea, allá está un 12avo, dijeron. Así. No, pero aparte se tomaron la tarea de viajar desde Aguascalientes hasta Córdoba. Son como 9-10 horas, creo. No más. Nada más. Llegaron a mi casa unos días y me llevaron a un grupo. Entonces, la primera vez que yo empecé a asistir a AA fue en Córdoba, Veracruz. ¿Cómo en te 2017. convencen de ir a un grupo? Pues mira, la verdad. Disculpa que te Sí, interrumpa. La mayoría de la gente que nos busca desesperadamente, familias, irregularmente son las mamás. Tal parece ser que las mujeres siempre son las más valientes, las que vencen la vergüenza, no les importa lo demás si se trata de sus hijos. El papá como que es más reservadón, pues no juega más con el score. Y las mamás siempre pues andan buscando eso, una varita mágica en su desesperación. Ven y habla con mis hijos, ven y habla, ¿qué les digo? O sea, ¿cómo le digo que vaya al centro o al grupo o a la iglesia o quién lo convence, no? Hace mucho tiempo yo iba a las casas, me hablaban y yo iba.
Ya después me tocó un conato ahí de un endemoniado dentro de una casa. Dije, no, dije, ya no me vuelvo a meter un cantón, la neta. Pero mi papá le encanta ese rollo, ¿no? Mi papá Sí. va mucho, le dice y a dónde va. Es muy común, pues, de la comunidad de Alcohólicos Anónimos ir a hacer un servicio. ¿Cómo te convencieron? Mira, la verdad en su momento yo no estaba convencido. Lo tomé como un requisito para poder como mantener mi estadía en Veracruz y poder terminar mi maestría, que era lo que a mí me interesaba. Y dije, no, yo tengo que terminar mi maestría, ¿no? Entonces, esos casi 2 años que duró la maestría, me mantuve sobrio. Y además, la verdad estaba bien padre porque conocí muchísima gente en Córdoba y lo mismo, empezábamos a ir a servicios que a Orizaba, a Huatusco, a Omealca. Entonces empecé a conocer mucha gente y la verdad a mí me encanta conocer gente. O sea, O sea, tú andabas en el programa de Alcohólicos Anónimos, pero estabas activo todavía. no, o sea, activo te refieres a que sí Estabas consumo. tomando, pues. No, no, Le no. bajaste. Lo dejé totalmente. Órale. O sea, fue como en febrero del 2017 que eso ocurrió y totalmente lo dejé hasta que terminé. Ajá, entonces ahí lo que me sucedió, terminé bien. De hecho, mi tesis de maestría en parte la dediqué a mi abuela, la dediqué a mi madre y la dediqué a Alcohólicos Anónimos. Porque Órale. sí siento, en ese momento yo tenía esa ilusión, ese objetivo de yo me tengo que mantener sobrio porque tengo que terminar mi maestría. ¿Qué encontraste en los grupos de AA para dejar ese vicio de tantos años? Por lo menos que lo dejaste esa temporada. ¿Qué encontraste ahí? Encontré comprensión, encontré compañía, encontré gente que te orilla pues a hacer algo bueno, ¿no? De hecho, así fue también como terminé en Hermosillo, porque se conformó mi comité de tesis de maestría y mi asesora externa pues está aquí en Hermosillo, en el CIAD, que es donde estoy ahorita yo estudiando mi doctorado. Órale. Sí, está en pausa ahorita. Ya, me imagino. ¿Estás bajo la supervisión de quién en el CIAT? Estoy con la doctora Yolanda López Franco, que es del grupo de investigación en biopolímeros, y ella se ha especializado desde hace muchos años en los biopolímeros que se pueden extraer del mezquite. Principalmente lo que es la goma, que aquí le dicen la chúcata, y yo estoy, pues, nos estamos adentrando en la investigación de las proteínas que están en Órale. la pechita. Por ¿no? eso te veniste para acá, Sí. a Hermosillo. En aquel entonces, pero bueno, eso fue cuando fue en la maestría. Mi asesora externa es del CIAD, era otra persona, la doctora Mari Carmen Resillas, y yo hice una estadía en el 2018 aquí en Hermosillo. Y también asistí a un grupo que estaba en la Ley 57, en La Piña, casi llegando a López Portillo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, la verdad. También conocí el grupo del Mundito en aquellos... Uy, clásico. Sí. Sí, clásico. Así es. ¿Y luego? Bueno, pues terminé al finalizar la maestría. Quiero saber cómo ¿Qué pasó? dejas un doctorado y ahora estás en un centro de rehabilitación. ¿Cómo dejé el doctorado? Bueno, ocurrieron muchas cosas en el Inter que me orillaron principalmente pues a recaer, ¿no? Una de ellas fue que... Que vivía solo, ¿puede ser? ¿Que estaba solo? Que estaba solo y aparte el 1 de diciembre del 2018 a mí me detectaron VIH en Córdoba, Veracruz. Ok. Entonces para mí eso fue un parteaguas de mi vida porque yo entré en una depresión que ahora veo que esa depresión del VIH me llevó a tener una crisis de 5 años que estoy superando ahorita, ¿no? Porque yo me sentía que ya por ser una persona con VIH, pues ya no valía, que ya, ¿no? Entonces yo me empecé a meter con muchísima más gente, me empecé a meter más droga, fue cuando conocí el cristal. O sea, es como si estoy destinado a perder, pues me voy a llevar a todos y te fuiste recio. Sí, así fue. ¿Cómo supiste que te contagiaste? Pues eran pruebas que yo me hacía de por sí regularmente porque a pesar de que me mantuve sobrio en Córdoba, pues nunca le puse yo un estate quieto a mi instinto sexual, ¿no? Entonces yo sabía que hacía pues actividades de riesgo. Entonces para mí era una prueba habitual que yo siempre me echo 2, 3 veces al año. Más aparte, a finales de ese año del 2018 empecé a tener ciertos síntomas que yo dije, aquí hay algo que me está pasando, ¿no? Para ti una actividad de riesgo es tener sexo sin protección o fabricar orgías, ¿o qué es una actividad de riesgo? Pues principalmente, uno, pues no conocer a la persona, ¿no? Ok. Y dos, pues el sexo sin protección.
principalmente, ¿no? O sea, el uso del condón y todo eso, pues es bien importante. Y como muchas veces uno se deja llevar por el momento y pues no, pues ya sí, ¿verdad? Y creemos que las cosas no nos van a pasar, pero sí pasan, ¿no? Y eso es lo que yo de pronto he querido transmitir con mis experiencias de vida. Yo digo, pues sí he vivido, ¿no? Drogas, he vivido VIH, he vivido otras enfermedades también, y la mayoría de mis padecimientos, pues por cuestiones así, pues yo lo único que quiero es decir a la gente, sí pasa, por un lado. Y por otro, en el tema del VIH, reducir el estigma. Porque muchas veces yo me he privado, por ejemplo, de querer pedir un empleo en cierto lugar, porque a lo mejor me van a hacer un estudio y va a salir, pues. Y muchas veces yo me detengo a eso porque la gente a veces puede decir, no, tengo diabetes, tengo hipertensión, pero a veces no puedes decir, tengo VIH. Oye, Héctor, un punto central. Lo que nos estás tratando de decir es, por ejemplo, que voy a hacer un escenario que es ficticio, pero según yo es muy apegado a la realidad. Fin de semana, la raza se pistea, se fuma, lo que tú quieras, se pone bien colocada y es muy propensa a que vaya a tener esta actividad de riesgo con intimidad con otras personas, donde probablemente no se va a acordar de proteger sus órganos sexuales, no se va a preocupar a lo mejor si conoce o no conoce a la persona. Eso más o menos es lo que te sucedió a ti. Sí, pues yo era muy dado a estar en aplicaciones del teléfono buscando, ¿no? Compañía momentánea, cuestiones así, pues de esa índole. ¿Cómo qué aplicaciones? Pues como Tinder, Grindr incluso, así, pues varias, ¿no? ¿Cuál es Hasta la Facebook diferencia del pareja. Tinder al Grindr? El Tinder puedes buscar hombres y mujeres y en el Grindr únicamente buscas hombres. Ah, ok. La de Grindr es. Grindr. La de Grindr sí la había escuchado. La de Grindr es de homosexuales, Sí, nada más. sí. Y Tinder es variado. Sí, es variado. Entonces, si uno nada más quiere buscar, si es hombre y quieres buscar hombres, pues nomás te metes al otro. A Grindr. Y Ajá. si un día dices, bueno, pues ahora quiero una mujer, te metes al Tinder. Así es. Déjame ver si estoy en lo correcto. En la, en la aplicación de Tinder, nunca la he descargado, pero me interesa mucho saber y quiero saber un poquito nada más. Un día entrevisté a un cuate que la usaba mucho. Déjame ver si estoy en lo correcto. Tú entras ahí y en teoría no es como que para buscar con quién tener relaciones sexuales, simplemente es buscar personas con las que puedes tener una plática, una intimidad, conocerse, o si es, literalmente es porque quieres tener relaciones sexuales. Yo pienso que es el giro que tú le quieras dar. Ah, o sea, ok. tú puedes buscar, ¿no? Y lo que tú, ahora sí que lo que tú quieras, y ya está en cuestión tuya o de la otra persona poner su límite o decir, no sabes qué, yo quiero, ahora sí que directo al grano, o no, yo quiero ir a tomar un café, o ese tipo Me de decía a cuestiones. mí, este muchacho me decía, tú puedes ver, me decía, en el título muchas veces, según los emojis que él pone, tú puedes ver si él le gusta drogarse o a ella le gusta drogarse mientras tienen la actividad y con qué tipo de sustancia, nomás con los emojis, me decía, ¿es verdad eso? Sí, de hecho en Grindr es muy habitual porque aparte en el sexo gay se ha vuelto, desconozco esa parte en el sexo heterosexual, pero al menos en el sexo gay se ha vuelto muy común el uso del cristal para sentir mayor placer, para aguantar más, para que no te duela, para mil cosas. Entonces, desde que tú ves así el perfil de la persona, puedes ver, por ejemplo, si le gusta el cristal, va a poner un diamantito. Pero incluso después, con el tiempo, Grindr censuró ciertos emojis, tú ya no puedes poner el diamantito. Pero entonces la gente, pues empezamos, ¿verdad? A idear, y si me van a quitar el diamantito, pues ¿qué pongo? ¿Verdad? Entonces ya ahora ponen, no sé, ponen un hielo, que es el ice, así como derretido, o ponen dulces, ¿no? Que soy dulcero, ¿no? Porque aparte pues puede incluir principalmente lo que es el cristal y los poppers, ¿no? Entonces ya tú sabes que O si pone una ramita ahí es que le la marihuana. quieren que lleves Exacto. marihuana. Sí. Y literalmente es así, o sea, tú haces, o yo el que la descargara ahí, por ejemplo, tú la tenías, hace relación con una persona, ves su imagen, ok, alistan una cita y llegas
y ya es tener la actividad sexual. Se ven en un punto, se conocen y puede que ya nunca se vuelvan a ver. Así es, o puedes llegar a la casa de alguien y si en caso tenía el emoji, pues sabes que muy probablemente va a haber cristal o te va a decir que tú lleves, ¿no? O que lleves la cooperacha, ¿no? Para el O fume qué y así. emoji es de que va a haber más personas. Pues no he visto un emoji en específico, pero ahí sí ponen somos tres, ¿no? O así. Entonces, pues lo llegan a Otra poner. pregunta. Por ejemplo, en esa aplicación, si tú a lo mejor estoy mal, pero cuando él me la enseñó en su celular, a mí me llamó la atención que se veía como una georreferenciación Ujú. donde decía, mira, estos están aquí cerca. Sí, O sea, yo la abría a él y luego me decía, mira, aquí tienes a 1, 3, 4, yo puedo conseguir actividad si quiero, con esto, con esto, con esto, a caminando me puedo ir. ¿Y sabes por qué yo estaba muy interesado en eso? Por el tema de los morros. Yo doy una clase en nuestro programa de prevención de adicciones en las escuelas que se llama Riesgos en la Red. Entonces se me hizo algo bien peligroso, ¿no? Que un morro tenga eso y atrás de la casa, pues, esté uno cuate conectado ahí, pues, ¿no? Y ahí mismo, ¿qué hubo? Pues aquí estoy atrás y, o sea, muy rápido, pues, pum, pum, pum. El negocio muy rápido y para ir a tener un encuentro, ¿no? Y ese encuentro, me imagino que, Héctor, que muchas veces pues puede ser no el que está ahí, ¿verdad? A lo mejor puede ser un cuate de 60 y puede ser un muchachito de 18 años que está tratando de, ¿no? Se es da, muy imagino, ¿no? peligroso. Es muy peligroso. Yo lo hice por años y nunca me pasó nada. Pero este año, bueno, a finales del año pasado y comienzos de fue algo que me hizo tocar fondo. Yo conocí por Facebook a una persona que al final terminó ejerciendo sobre mí violencia psicológica durante varios meses. Me sacó mucho dinero, muchas cosas, y después terminó ejerciendo violencia física. Me golpeó, me amenazó con un cuchillo, me vació las cuentas, me robó computadora, celular, demás, y fue parte de lo que me hizo tocar mi fondo. Oye, Héctor, ¿y te chantajeaba por el tema de fotografías, de videos, de cosas así? Sí, sí, porque sí tomábamos fotos, tomamos videos, y él decía, ¿no? Que los iba a hacer públicos, todo eso. La verdad, o sea, mm, pues sí me sacaba de onda ese tema, la verdad. O sea, sí me preocupaba. Pues no tanto por el qué dirán de mí, sino muchas veces yo pensaba también en mi familia, ¿no? O sea, parte, pues me causaba vergüenza. Muchas veces cuando estás en la adicción, porque obviamente todo este tema incluyó consumo de sustancias de cristal, pues uno no tiene conciencia de uno mismo. Y decía, "Ah, si me ve todo el mundo bichi, ¿no? Como dicen aquí en Sonora, pues ya a mí me da igual, ¿no? Pero el hecho de que llevara entre las patas a mi madre, a mi tía, a mi abuelo y así, sí decía ahí, me sentí muy egoísta, ¿no? Decir, o sea, ¿cómo pongo en este riesgo a mi familia? Y es, fíjate, algo que estamos tratando mucho con los adolescentes, que eviten el compartir, el sexting, pues, ¿no? El compartir fotografías, videos, porque más allá de sus actividades, que espero que, pues ya es una labor de los papás, estar al pendiente, más allá de eso, el hecho de que yo o alguien ponga una foto íntima en un celular ajeno, ve tú a saber quién, cuánto va a durar esa fotografía y todos los que van a ver esa fotografía ahí y todo lo que puede emerger. Y yo creo, yo no he estado en ese mundo, pero tú sí, hay gente que a eso se dedica tal vez, ¿no? O sea, a estar extorsionando personas o conquistar personas y al ratito a extorsionarlas, ¿no? Sí, de hecho, a mí nunca me había pasado y como todo, ¿no? O sea, pensamos que no nos va a pasar hasta que te está sucediendo y dices, puta, ojalá estuviera soñando, ¿no? O sea, yo me acuerdo de esos días que yo decía, o sea, yo quería pellizcarme y despertar como una pesadilla, ¿no? Y aparte, pues estar hasta acá y estar solo y de repente yo no sabía cómo pedir ayuda, a pesar de que estaba asistiendo a los grupos de Alcohólicos Anónimos, que fue por el medio por el cual conocí Casa Renacer, porque yo iba ahí pues con los compañeros que pasan el mensaje de AA y sí estaba haciendo el intento pero estaba de esos como que entran y salen, ¿no? Entran y salen al grupo
Y de repente, pues me vi enredado en esta situación y no supe cómo pedir ayuda. Porque yo decía, o sea, como una persona, o sea, yo me vine para acá a estudiar mi doctorado, tengo 1 año en el doctorado. Ahorita está en pausa, lo puedo retomar, ¿no? En cualquier momento dentro de los siguientes 2 años, lo cual, pues, claro que voy a hacer, ¿no? Pero yo decía, como una persona, ¿no? De 30 años que estudia un doctorado, va a estar pasando por una situación así, ¿no? Y entonces a mí me daba miedo como levantar la mano, ¿no? Con mi familia o con mis conocidos. Porque la verdad, y como te decía hace rato, soy bien bendecido porque a pesar de no ser de aquí, es como si mi familia estuviera aquí. Y déjame decirte que desde que llegué a Casa Renacer, o sea, desde que llegué al centro, mi madre empezó a pagar, ¿no? O sea, sí, Ayudarte. el apoyo de mi familia siempre lo he tenido. Pero aquí en Hermosillo yo me siento como si mi familia estuviera aquí, pues porque tengo pues del CIAD, que es donde estudio, de Alcohólicos Anónimos, Quiero del nomás centro. cerrar ese punto, Héctor, porque se me hace muy importante para los padres que vean este video. ¿Qué mensaje les puedas dar tú si los papás encuentran en el teléfono de sus morros esas aplicaciones de Tinder, de la otra que me comentaste? O sea, eh, que el muchacho le puede decir a la mamá, ay, mamá, si es para conocer amigos, Sí. si es para conocer gente nomás. Y en la misma ignorancia de los papás pueden decir, ah, pues ok, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir tú a los padres de familia? Y a los que usan también esas aplicaciones que a lo mejor están jóvenes, ¿no? Ya los adultos sabrán lo que hacen. Sí, pues en primera yo diría que no lo hagan. O si lo van a hacer, sean muy precavidos. Y como papás, si encuentran a los hijos en ese tipo de situaciones, pues que hablen con ellos con calma, con mucha confianza, o sea, que les den mucha confianza a los hijos de, a ver, ¿con quién hablas? ¿No? O sea, no te voy a juzgar, pero no, quiero saber qué está pasando, ¿no? Porque, o sea, a mí me pasó esto, pero a cualquiera le puede pasar. Y de hecho en el centro, pues yo, sin romper anonimato de nadie, pero yo escuché, por ejemplo, de alguien que a eso se dedicaba. O sea, yo instalaba Grindr y me juntaba con otras personas y realmente no buscaba el sexo, pero asaltábamos gente, Claro. ¿no? Entonces, o sea, llegaban directo a oh, ¿qué onda? Estoy aquí en mi casa, ¿no? Me drogué o X, o a lo mejor no me drogué, pero estoy bien caliente, ¿no? Como decimos. Órale, cáele. Y llegaba con la pistola y, ¿sabes qué? Métete a bañar, no salgas, te voy a vaciar todo. Y dame la contraseña de la banca en línea, dame la contraseña de tu teléfono y pobre de ti, cualquier mínimo, pum, ¿no? Entonces, o sea, es muy peligroso. Y realmente muchas veces no hacemos la conciencia hasta que te está pasando. Y hay Entonces, muchos jóvenes ahí, en las claro, aplicaciones. sí, hay muchísimos, ¿no? Y no solamente es ahí, en Facebook luego hay muchos grupos de conocer amistades, no sé qué. O sea, pienso que está bien, pero en la actualidad ya no tanto porque hay mucha malicia. Claro. O sea, yo había hecho eso desde hace muchos años que todavía no existía, usaba la computadora y usaba Badoo y esas que eran de hace 1000 años y no pasaba nada, pero ahorita, si lo van a hacer, ¿sabes qué? Nos vemos en la banca que está enfrente de la parada del camión del Jardín Juárez, ¿no? Y ahí enfrente de todo, no sé, X cosa, pero planeen mucho su seguridad, mucho, pero de preferencia, pues no conozcan por ese medio personas, ¿no? O sea, de verdad. O sea, ¿Fue ahí, no. Héctor, donde tú crees o sabes que ahí fue donde te contagiaste? En ese vaivén, en esos procesos. Sí, eso y fue en Córdoba porque yo hacía exactamente lo mismo. No me drogaba y no me alcoholizaba, pero no controlaba mi instinto sexual. Perfecto. Entonces, así Héctor, fue. entonces llegas al centro de rehabilitación por el grupo Alcohólicos Anónimos, te recomiendan, oye, ¿sabes qué, mi brother? Deberías de internarte. Llegas al centro voluntariamente. Llegué yo solo. Órale, tienes el 50% de la batalla trabajada y peleada y Sí. ganada, ¿no? Te falta el otro 50%, pero llegar voluntariamente es un paso enorme. Fue un paso muy difícil porque fueron muchos meses en los que yo estaba intentando dejar de drogarme, a la vez de salir de esa situación que yo te comentaba. Y pues lograba 15 días, lograba un mes y otra vez me drogaba. Y así, ¿no? Entonces dije, tengo que intentar algo diferente. O sea, si no me están funcionando los grupos, porque empecé a ir a grupos, ahora asisto a grupos de cuarto y quinto paso que hacemos las experiencias espirituales una vez al mes, que son de AA pero con experiencia. Ujú. Y
Y yo decía, bueno, a lo mejor sí funciona, yo no digo que no, pero a lo mejor a mí en este momento En este me momento, hacía exactamente. falta Necesitas guardarte. Pues. internarme. Claro. Así es. Más aparte por seguridad, ¿no? Porque pues en esta cuestión del muchacho hubo cuestiones legales, hubo cuestiones de... ¿Cómo lograste que ya no te chantajeara y te manipulara? Pues mira, todo terminó en una escena donde fue esa vez de la primera denuncia que yo le puse, que pues yo salí corriendo de mi casa, ¿no? La primera vez que me drogó, que me robé, estábamos drogados, y yo salí corriendo, ¿no? A pedir ayuda porque decía, me está, o sea, y pasaron varias cosas, ¿no? Me tuvo varias horas en la cama con un cuchillo en la garganta, ¿no? Me vació las cuentas, sacó préstamos, así. Fue para mí una pesadilla. Salí corriendo a pedir ayuda en la calle, en varios lados. No recibí ayuda hasta que encontré a unos policías y les dije, ¿sabes qué? Eran policías federales. No encontré policías municipales. Les dije, ¿saben qué? Les dije, me está pasando esto. Yo sé que estoy drogado, yo sé que estoy mal y la verdad ya no sé qué de lo que estoy viviendo es real y que no, necesito ayuda, les dije. Eso fue en febrero. Y te ayudaron. Me regresaron a mi casa, pues sí, efectivamente ya me habían saqueado la casa y uno de ellos me dijo así de, no, tú sí ya intérnate, ¿no? Y el otro me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, enciérrate, no andes saliendo hacia la calle porque andas espantando gente y te van a levantar ahora sí, ¿no? Total que de ahí tuve una crisis donde me desaparecí 2, 3 días, anduve por las madrugadas ahí en la calle. Pero ¿cómo lograste que ya no te extorsionara este cuate? Ah, bueno, de ahí pasó, de ahí le puse una denuncia en la AMIC. Luego pasó un mes donde yo, tras esa crisis, logré mantener mi sobriedad. Y a principios de marzo, yo recaigo. Yo recaigo y me drogo y lo vuelvo a contactar. Y entonces ahora lo cité en un motel, salida a Nogales, para poder negociar algunas cosas, según yo, ¿verdad? Porque pues drogado, ¿verdad? Y pues no pasó así. Me regresó nada más unos audífonos y una tarjeta del banco. Me volvió a robar. O sea, todavía de todo lo que te hizo, todavía lo volviste a contactar. Sí. Qué grueso es la adicción, ¿no? La adicción y la obsesión Sí, por claro, una persona. claro, por ¿no? supuesto. Tenías casi una codependencia con él. Muy fuerte. Entonces tuvimos un pleito así fuerte en el cuarto del motel. Se llevó otra vez, se llevó mi celular, se llevó todo. Nada más me dejó las llaves de la casa. Entonces tuve que caminar a las 3:30 de la mañana de ir de la salida a Nogales por el Café Combate hasta la Valderrama. Yo iba muy drogado, iba bien encabronado, entonces yo dije, o me va a matar, te aventaste, como ¿eh? 10 kilómetros. Llegué a la gasolina del Faro a pedir un teléfono para hablarle, obviamente no contestó. Fui a levantar como a los 2 días una extensión de esa denuncia y fue cuando yo dije, esa extensión de la denuncia decía, como soy consumidor de cristal, me volví a drogar y le hablé al tipo y así. Y yo dije, no, esto ya es mucho para mí. Dije, lo voy a matar, me va a matar o me voy a matar yo. Porque yo perdí toda esperanza por seguir viviendo, todos mis sueños, mis anhelos, mi cuestión de humanitaria que me gusta, la labor social, conocer gente, el doctorado. O sea, llegué a este punto de mi vida en el que todo me dejó de importar. O sea, perdí la ilusión por vivir. Ujú. Y entonces dije, no, como a los 2 días estaba chateando con una amiga que sabía que había tenido a su novio en Casa Renacer, Zaguaro, que es en donde estoy. Le pedí ayuda y me llevaron. Me llevaron y pues ya tengo ahí, voy para 4 meses. Pedí apoyo al director y a los encargados para iniciar ahora un proceso de medio camino. ¿Crees en Dios, Héctor? Claro. Perdí la fe. Yo, de hecho, quien me llevó a Casa Renacer fue Dios. Yo le pedí ayuda a Dios porque le dije, ¿sabes qué? Yo ya me quiero morir. Yo ya me quiero morir porque ni mi madre, ni mi familia, ni nadie pudo hacer que yo me dejara de drogar, que yo empezara a quererme, a valorarme. O sea, yo con todo esto que pasé, perdí mucho mi seguridad. Perdí mis anhelos. Y ahora, poco a poco, los he ido recuperando. Entonces, hace unas semanas le dije al director, ¿sabes qué? Le dije, voy a desocupar mi departamento y quisiera pedirte apoyo para que Casa Renacer se convierta en mi casa, ¿no? Por unos meses y poder salir a trabajar en lo que reanudo mis estudios.
para irme reintegrando nuevamente a la sociedad, poquito a poco. Pero yo no me siento aún seguro para estar solo. Y me dijo, sí, me dijo, esta es tu casa, me dijo. Y pues estoy muy feliz porque hoy volví a tener ilusiones, volví a tener sueños, vuelvo a tener anhelos, pero me falta mucho por trabajar todavía. Todavía hay ciertas inseguridades, todavía hay ciertos miedos, pero estoy seguro que Dios me ha sostenido muy fuerte de su mano. Sí, yo también creo eso. Dios te ama tanto que aquí te tiene, mira, después de toda la situación que viviste, estás en todas las condiciones favorables para proseguir con tu doctorado y con todo lo que quieras hacer, siempre y cuando pues te enfoques primeramente en tu rehabilitación, ¿no? Entonces, yo pienso eso, Héctor. Yo pienso que a medida de que el ser humano está más cerca de su creador, piensa menos como animal y se comporta menos como un animal. Pero a medida que nos alejamos más del creador, nos comportamos más como animales, ¿no? Y no eres un animal, eres un hijo de Dios, Así es. amado y bendecido. Y qué padre que a medida de que te acerques más a tu creador, aquel que pensó en ti desde mucho antes de que tus papás te concedieran, desde mucho antes Dios ya había pensado en ti. Cuando te acerques y estés teniendo una comunión mayor con este ser sobrenatural que te ama por sobre todas las cosas y no te ama por lo que haces, te ama por lo que eres su hijo amado. Tan así que envió a su hijo en la cruz por ti. Y cuando uno cree eso, empieza a experimentar un amor sobrenatural a tal grado que el Señor te va a dar toda esa seguridad que tal vez no te dio tu papá, esa seguridad que tal vez te hizo falta en tu casa. Dios empieza a llenar todo ese corazón y curiosamente nuestra vida se empieza a ordenar. Mi papá dice, cuando empiezas a arreglar lo espiritual, todo empieza a tener un sentido, dice, como que tu vida empieza a enderezarse, dice, y uno empieza, está todo descuadrado, dice. Pero cuando uno se acerca a Dios, como que Dios empieza a ordenar un rompecabezas. Órale, tras, y pum, empieza una nueva etapa. Entonces, ese es el poder de la fe y el poder del amor. Y me da mucho gusto que hayas llegado a ese lugar, porque ese lugar te puede proporcionar eso. Así ¿verdad? es. Algo que las ribotriles no pueden dar, algo que el sexo no va a poder llenar, sino que te sientas lleno y genuino, ¿verdad? Placentero, que estés en plenitud. Tal vez es un camino largo, corto, no lo sé, pero vale la pena, ¿no? Y te felicito mucho eso, fíjate, al igual que hablábamos ahorita con la compañera, qué buena decisión qué acto de madurez de quedarte más tiempo en un lugar cuando el 99% de la raza se quiere escapar, se quieren ir, están como leones enjaulados, ¿no? Muchas veces por eso salen y vuelven a consumir. Están desesperados por salir ¿a qué? No, y les preguntas, ¿y a qué quieres salir? No saben ni a qué quieren salir. Que a trabajar, que mis hijos. Sí, entonces, sí. Qué buena onda que estés en un tiempo donde te puedes dedicar un mayor tiempo. Así es, ¿verdad? Gracias a Dios. Con el favor de Dios, cuando tengas tu doctorado lo traes para acá. Y si no lo tienes, pues también vienes y nos platicas. ¿Por qué se ha retrasado más, no, el proceso? Te agradezco mucho, Héctor. No sé si quieras agregar algo. Mucha información muy importante nos diste, más allá de tu testimonio y todo. O sea, mucho nos sumergiste en un terreno que nos va a ayudar mucho a los papás y a la gente que nos ve a tener precaución de esta selva cibernética en la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí, sobre todo, quizás me falta, ¿no? No soy padre, pero sí soy hijo. Entonces yo lo único que podría sugerir es eso, o sea, trátenlos con confianza, con amor, con respeto, sobre todo con amor. Sin juzgar, o sea, nada más, o sea, qué onda, ¿no? Y para que exista un mayor lazo, ¿no? De que pueda tener confianza y decir, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Porque muchas veces no alzamos la voz
por temor a que nos regañen o por, ay, mira qué güey estás. Y se aferra más la conducta, puede ser. Sí, o sea, a mí me decían mucho, ¿no? Tan inteligente y tan pendejo para vivir, ¿no? Y sí, o sea, sí, no le quito la razón, ¿verdad? Pero muchas veces hay palabras que te van marcando, ¿no? Y bueno, de agradecer simplemente de agregar, quisiera agregar simplemente un agradecimiento, primeramente a Dios, a quien en su momento yo sé que nunca se alejó de mí, más bien yo me alejé. Quiero agradecer a mi madre, ¿no? Que a pesar de los momentos malos que hemos tenido, han sido malos buenos. Y yo estoy hoy convencido de que lo bueno es enemigo de lo mejor, o al revés, no me acuerdo cómo se decía, o lo mejor enemigo de John lo Maxwell bueno. dice que lo bueno es enemigo de la excelencia. Así es. Entonces yo estoy seguro que viene lo mejor, estoy muy seguro que viene lo mejor. Y a mi familia, a la comunidad de servicios generales de aquí de Alcohólicos Anónimos, a Casa Renacer Zaguaro, a los encargados, al director, porque no hay palabras que puedan llenar el agradecimiento por devolverme, no la vida, las ganas de vivir, porque eso es más valioso. Y pues si alguien tiene un trabajo de mientras, aprovecho el comercial, le echo muchas ganas. ¿Trabajo de qué? Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Yo nada más, a mí no me importa tener un doctorado y barrer, yo le entro. A mí me vale. No, casi no sé hacer cosas de comer, pero también puedo aprender a la cocina. Y me encanta lavar los trastes, eso sí, con buena música, ¿no? Oye, el doctorado que estás haciendo es en una investigación de la chúcata. En realidad, perdón, estamos investigando las propiedades de superficie de las proteínas que están en el mezquite, en la vaina. Entonces, estas pueden actuar como emulsionantes. Yo estudio todo lo que son los sistemas de emulsiones que pueden tener aplicaciones en el área biomédica, en el área de alimentos, etcétera, ¿no? Porque protegen compuestos. Luego nos platicarás de qué se trata ese rollo. Muy interesante, me puedo echar otro rato también con gusto. Bueno, pues qué tal, ¿eh? Híjole, qué interesante, cómo hay cosas que poder compartir sobre esto. Les agradezco mucho a toda la gente que va a opinar, que va a ver este video. Sé, Héctor, que mucha gente, hay mucho hater. Sé que hay mucha gente idiota por ahí, ¿verdad? Que empieza a escribir miles de tontadas, pero es parte de. Así es. Parte de. Entonces, para ustedes también los bendecimos, para ustedes también, porque hacen que se compartan más los videos a medida que nos critican más. Pero bueno, siempre son más los buenos deseos y los buenos comentarios. Aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Yo soy Tato Valderrama, me puedes seguir en todas las redes sociales. Y si te tocó ver este video, te lo compartieron, nos puedes ayudar compartiendo este video y dejando un comentario. ¡Saludos!